Hoy en día la globalización ha demostrado ser un fenómeno capaz de atravesar más allá de las barreras económicas y políticas de los estados. Es por ello que el día de hoy el grupo número 3 del curso Seminario de la Globalización abordará el tema Efectos de la globalización en la identidad cultural. Por lo que partiremos definiendo qué es la globalización. Para Euroinnova, la globalización es el fenómeno o proceso que se basa en la integración mundial. La globalización ha permitido que el mundo posea un acercamiento demasiado estrecho, tanto en el plano cultural, económico, social, político, como en el tecnológico. Cuando se hace referencia al término de globalización, se habla inmediatamente de la desaparición de las fronteras, tanto geográfica como económicamente hablando, las cuales se han disuelto poco a poco con el pasar de los años gracias al enorme y evidente avance de la tecnología. Este ha logrado que se forme una interconexión a nivel mundial, que ha contribuido al acercamiento de los mercados, sociedades y culturas de todo el planeta. Esto se ha manifestado en gran medida a través de la pandemia reciente, a través del COVID-19, cuando el mundo se detuvo en el sistema normal, por así decirlo. El Internet y la globalización permitieron que funcionara como si no hubiese pasado nada, a pesar de que fue una realidad o una nueva normalidad, como regularmente se le conoce. Pues logró avanzar y el mundo pues logró continuar. Si bien a un inicio pues fue algo pues drástico en su cambio o bastante distinto para las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes, este fue un cambio que realmente no afectó tanto a su vida cotidiana, sino más bien significó una mejora. Acá pues empezamos a hablar justamente de la identidad cultural. Para empezar, ¿qué es la identidad cultural? Es un conjunto de formas de vida, valores, tradiciones, simbología de la propia realidad de la sociedad actual, propio del ser humano y que genera un sentido de pertenencia. En otras palabras, son las costumbres, las tradiciones, la alimentación, el sentido de pertenencia a un lugar o región que una persona puede llegar a tener. En este caso, pues hablamos de ejemplos como qué es ser guatemalteco, qué es ser colombiano, qué es ser estadounidense, cuáles son las características o los elementos que hacen que una persona pueda sentirse identificada, si no bien con un país, sino con una región o bien pues con un lugar en específico. La identidad cultural puede estar definida por diferentes elementos, en los que se puede mencionar la cultura. En el caso de la cultura, esta representa un pilar fundamental dentro de cualquier sociedad, puesto que eso se transmite de generación en generación, mediante la literatura oral y escrita, lo que permite construir el entramado sociocultural de las comunidades. Asimismo, se encuentra la pertenencia. Cada persona a través de su cultura se puede garantizar el sentido de la pertenencia y el resguardo de la identidad. Al construir este sentido de pertenencia puede perseverar las peculiaridades de cada nación. En un mundo cada vez más globalizado, donde el Internet y la forma de interactuar a través de las redes sociales han abierto el campo de conocimiento y han permitido conocer nuevas culturas que sin duda han enriquecido tanto socialmente como culturalmente a la sociedad. Es de vital importancia no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro ser, el origen y la historia. Por otro lado se encuentra el idioma. El idioma es la base de la identidad de muchos pueblos, sobre todo de los pueblos indígenas. Constituye una pieza fundamental dentro de los pueblos, ya que es un medio que se transmite costumbre, cosmovisión, historia y sobre todo elementos de identidad. El idioma se basa primordialmente en la transmisión de generación en generación, ya que adopta características específicas del grupo o del pueblo en el que se desarrolla. Asimismo, está la etnia. Los orígenes raciales y étnicos suelen incidir importantemente en la identidad cultural, dado que tradicionalmente las comunidades se han agrupado en torno a ideas comunes de raza, cultura y geografía. Por otro lado, están los estratos sociales. Actúan como filtros en el sentido de que toman los amplios valores culturales y los modifican para acercarlos a los valores propios. Es decir, los estratos sociales de una comunidad determinada también comparten rasgos de identidad cultural. Pueden ser exclusivos a los que les permiten identificarse entre sí. Y por último está la religión.
La religiosidad y las tradiciones morales, éticas y místicas de una cultura pueden ser similares o sustancialmente distintas a la otra, dependiendo de los patrones históricos, puesto que la religión es un ingrediente importante de la identidad cultural, ya que se trata de un elemento esencial que ha marcado el devenir de la historia de muchas naciones y configura tradiciones y características culturales. La relación entre la identidad cultural y la globalización, el lenguaje, la religión, las tradiciones, los símbolos, la etnia y valores son distintas partes de la diversidad cultural. La identidad cultural es ese sentimiento de pertenencia que tenemos y el comportamiento con el que uno crece, ya que se nos ha inculcado durante toda la vida. Esto no es específicamente para un país, porque los países pueden ser multiculturales, en donde se encuentran subculturas. Un ejemplo es el de Guatemala, que cuenta con 25 etnias. A principios de la década de los 90 hubo un desarrollo tecnológico que permitió la evolución cibernética. Muchos de los apartados a los que se estaba acostumbrado fueron reemplazados y comienza la interacción a través de las redes virtuales y comunidades en el ciberespacio. Los cambios en el vestuario, salud, publicidad, entre otras, empujaron a las personas a un posmodernismo, ya que se sentían excluidos de una nueva civilización, cambiando patrones de comportamiento y renunciando a sus creencias o formas de vestir. La esencia de culturas regionales se ve comprometida por el aislamiento provocado por las sociedades urbanas, el rechazo de los jóvenes que salen hacia las ciudades. Ello condiciona el cambio de generaciones en el medio rural, la sana incorporación de nuevas ideas, y muchas veces estos jóvenes renuncian a su herencia, a su identidad y a su lengua materna. Estos pueblos representan los grupos cuyas manifestaciones culturales están más expuestas a su desaparición debido a lo que se observa en los medios de comunicación. Sin embargo, la disolución de la propia identidad es más evidente en el medio urbano y más crítico aún en las grandes ciudades, donde el impacto de la globalización, sobre todo en la calidad de vida, ha sido enorme debido a toda la publicidad que hay alrededor, anuncios incitando al consumo por el capitalismo, tipos de vestimenta dependiendo de la temporalidad y la moda rápida, maquillaje, dietas, entre otras. ¿Cómo influye la globalización en la identidad cultural? La globalización ha permitido que la multiculturalidad se haga más evidente y que la identidad de las personas y estados se vaya modificando. La tecnología, como producto de la globalización, permite que la sociedad pueda conocer más allá de lo que puede alcanzar a ver. De esta manera, las personas han distorsionado su identidad con el pasar del tiempo. Las modas, por ejemplo, han sido tomadas por los países a diferentes tiempos y porcentajes, pero al final han logrado que su identidad cultural disminuya o bien desaparezca. Según Ken Kleene, él considera importante enfatizar en que la globalización no es ni debe ser un proceso de homogeneización, que es lo que se ha ido formando en muchos lugares, sino más bien significa un reordenamiento social en el que la identidad y cultura de los estados no se suplante una por otra, sino se compartan sin perder cada una su esencia. Ahora bien, los retos que enfrenta actualmente son conservar el sentido de la identidad cultural. Sin duda alguna es el reto más relevante de resaltar en cuanto a la relación globalización-identidad cultural. Fenómenos como la migración provocan un desequilibrio en la identidad cultural de las personas. Al verse en la necesidad de migrar, las personas se ven en la necesidad también de cambiar su estilo de vida. De tal manera que poco a poco la sociedad va olvidando sus costumbres y adoptando otras, generando así conceptos como la interculturalidad, multiculturalismo y transculturalidad. Según Ken Kleene, es necesario llevar un reordenamiento cultural y de identidad. La globalización no provocará que las culturas se supriman, sino por el contrario, que éstas se afiancen y se compartan alrededor del mundo. Si bien se sabe, Guatemala es un país reconocido por ser multiétnico, multicultural y plurilingüe, dado que la cultura se destaca por ser una de las riquezas más importantes del país. Cabe destacar que Guatemala promueve el patrimonio cultural, el cual es una fuente importante para la economía de la población. La globalización en Guatemala ha tenido grandes cambios en cuanto a la identidad cultural de los guatemaltecos. Esto por los diferentes medios de comunicación que interconectan las diferentes culturas en todo el mundo.
Dentro de los cambios que se han visto, podemos mencionar las expresiones culturales tradicionales. Esto se refiere más que todo a que los guatemaltecos adoptan expresiones y frases de otros países. Pues en este caso podemos dar un ejemplo sobre las expresiones de México y Colombia. Los guatemaltecos han estado adoptando estas expresiones gracias a las películas y a las series provenientes de estos países, haciendo de que pues dejen a un lado la identidad que se tiene como guatemalteco. Podemos mencionar también lo de la vestimenta, ya que en unas regiones del territorio de Guatemala se ha dejado de utilizar los trajes típicos que representan a los pueblos indígenas por adoptar otras modas. No es como que esto sea algo malo, solo que pues están haciendo a un lado lo que les representa. De igual forma que las tradiciones, en este caso pues se han visto de que se han dejado de estar haciendo algunas tradiciones que anteriormente se hacían por adoptar nuevas. En este caso podríamos mencionar a Halloween, ya que esta se adoptó de Estados Unidos, que es una de las tradiciones más comunes. En este caso es importante cuidar la identidad cultural que se tiene como país y que ésta no se vea afectada por otras culturas de otros países desarrollados que sobreponen su cultura, esto por los diferentes productos comerciales y los medios de comunicación.